¿Qué tal? Saludos desde Sportmania NBA Plus, repasando la historia más brillante de la NBA. Con motivo de, de la reciente disputa del All-Star, estamos repasando también la historia de los partidos más brillantes de ese fin de semana de las estrellas en la Liga Profesional de Baloncesto estadounidense. Nos hemos ido al año 1981 al Coliseum de Richfield en Ohio, la cancha de los Cleveland Cavaliers. Veíamos a John McLeod, el entrenador de la Conferencia Oeste en este partido, con sus asistentes Al Bianchi, John Wetzel, Doug Atkinson, Juan Antonio Rodríguez. Muy buenas. Un espectáculo que vamos a ver aquí en este comienzo de los años 80, con algunas de las figuras de antaño y otros jugadores que empezaban a disputar y que marcaron la pauta en esos años 80 recién estrenados. Sí, no solamente muy buenas noches, no solamente eran Jabbar y eran Ervin y eran Larry Bird y era Magic Johnson. Este, por ejemplo, y eran grandísimos jugadores. Adrian Danley, procedente de los Jazz de Utah, máximo encestador de la NBA por aquel entonces. Este señor que era un tremendo alero. Estamos viendo el repaso a la Conferencia Oeste, como tú comentabas. Walter Davis, de Phoenix Suns. Y los asistentes, pues ya... no hace falta que le presentemos. En absoluto. Pero cuando Karim todavía era Karim, cuando era el mejor pivot. Karim, que en aquella temporada, en la temporada del 80, con anillo para los Lakers, promedió, fue el MVP con casi 25 puntos y 11 rebotes por partido. Este también es otra de las grandes figuras. Sí. George Gervin, de los San Antonio Spurs. Pegándose con Adrian Danley por el cetro del máximo encestador. 4 veces máximo anotador de la liga. Yo creo que solo Jordan y Chamberlain han conseguido. Pues creo que sí. Nadie más. Bueno, ahí está Paul Westphal, más conocido en los últimos años para muchos aficionados, digamos, de mi quinta, también cercana a la tuya, Antonio, como entrenador de Seattle, el equipo en el que militaba en aquella época, y de Phoenix Suns. Sí. Otis Berson, de Kansas City Kings. También posteriormente en los Nets. En los Nets, justamente. El base. Cobrando muchísimo dinero por aquel traspaso. Que tenía 24,6 puntos de media. Era su tercer All-Star. Y ahí está Dennis Johnson, también de Phoenix Suns. Sí, estamos viendo a los jugadores. Estos es el banquillo de la Conferencia Oeste. Este jugador que estuvo en el quinteto ideal y en el quinteto defensivo de esa temporada, Dennis Johnson. Sí, claro. Y hombre, Big Mo, Moses Malone. Track Robinson, grandísimo rebotador de los Phoenix Suns. Tercer jugador de la franquicia de Arizona en este partido, seleccionado para este partido. Solo tenían un titular, que era Walter Davis. Y ahí está Jack Sigma, otro de los... Paul Westphal, retirado por los Phoenix Suns, que era compañero suyo en Seattle. Este es el otro jugador de Seattle y uno de los 4 que tiene el dorsal retirado. Sí, en los Sonics. Y ahí está Jamal Wilkes. En aquel entonces en los Lakers. No, en los Clippers, creo. Porque ese chándal no era de los Lakers, parece. En los Clippers. Era en San Diego Clippers. Estaba ya, Jamal Wilkes. Bueno, estaba todavía, antes de fichar por Lakers. Creo que ya habían cambiado Los Ángeles. No, seguía siendo San Diego Clippers. En todo caso, Jamal Wilkes, ganador de 3 anillos, uno con los Warriors y 2 con los Lakers. Veíamos ahí levemente a Billy Cunningham, entrenador de los Sixers. Y era su tercer All-Star y sus asistentes. Este es uno de ellos. Qué joven está Chuck Daly. Y un asistente que tenía... en la Conferencia Oeste, John McLeod, era Al Bianchi, que todavía en Nueva York tendrán pesadillas. Y también estaba de asistente, pero en la Este, el Bill Musselman, padre del actual Eric Musselman, de los Golden State Warriors. Sí, señor. Bueno, pues ahí está, el Dr. J. Ya repasamos las estrellas de esta conferencia Este tampoco nos vamos a detener mucho porque todos los buenos aficionados le conocen, ¿no? Julius Erving, jugador de Philadelphia 76ers, 5 All-Stars consecutivos en 1981. Efectivamente, este hombre al año siguiente estuvo en España jugando con un combinado. Dan Roundfield, excelente alero de Atlanta Hawks, que como vemos está de paisano por lesión y no jugar este partido. Y este fue el hombre que le sustituyó, el gran Larry Bird, que ocupó el lugar de Roundfield
hemos visto que estaba lesionado, y Larry Bird, que hacía su aparición como titular en el primero de sus 12 All-Stars. O sea que Bueno, aquí está otro jugador de los Bulls, en este caso Artis Gilmore. Primero All-Star de titular para el center de los Bulls. Sí. Un poco decadentes Bulls últimamente, pero bueno, seguían a buen ritmo. Un 67% de porcentaje de tiro que acumuló Era Artis de los Gilmore. mejores, sí. Este es Eddie Johnson, el base de los Hawks de Atlanta. Bueno, que tiene una historia... Que ya contaremos. Ya contaremos. Este también tiene historia, pero esta no se la contamos. Reggie Theus, de Chicago Bulls. Alero de Chicago Bulls. Sí, era señor. su debut en el partido de las estrellas. Y además como titular, lo cual no estaba nada mal. Hombre. Vamos a repasar los suplentes. Tiny. Nate Archibald. Vimos otro partido del año 76 que hacía verdaderas maravillas. En aquel entonces estaba con Kansas City Kings. Sí. Y ahí está Marquis Johnson. Gran alero, Marquis Johnson, de la Universidad de UCLA, de los Milwaukee Bucks. Jugador que en su carrera tuvo más de 20 puntos y 8 rebotes por partido. Sí, le traspasaron a San Diego por Terry Cummings. Y ahí está Bobby Jones, jugador de los Sixers de Filadelfia. Dos anillos ganó con esta franquicia. Y bueno, y el primer All-Star para el jugador que más minutos, que más temporadas, que más partidos. El jefe, Robert Parrish. Evidentemente por Boston Celtics. En su primera temporada con Boston Celtics. Por los New York Knicks, cuando estaba en New York Knicks todavía. Este chico. Michael Ray Richardson. Sugar Richardson. Era su segundo All-Star consecutivo para un jugador que a pesar de su espectacularidad estuvo en el mejor equipo defensivo. Y bueno, y aquí la estrella local. La estrella local, Mike Mitchell, de los Cavaliers, era su primer All-Star. Y bueno, y tenía no sé exactamente en qué puesto estaba, pero eran 25 puntos casi 25 puntos de media por partido. Era un alero que acabó sus días en Italia, por cierto, y ya muy veterano, pero esto le gustaba, tenía una muñequita tremenda. Y el año siguiente fue traspasado a San Antonio Spurs. Las mascotas que también ya hacían su acto de presencia animando al personal. Que esta ha sido de las más graciosas que ha habido, mira cómo les saca, que ha habido en la historia de la NBA. Este pollo que recordarán muchos aficionados, que también hizo sus cabriolas en el Open McDonald's de Madrid, que era de las que más bromas hacía. El pollo de los Cleveland Cavaliers. En aquel Open McDonald's, el del tercer cuarto de Carbón, ¿no? El del number 13 que decía Larry Bird, ¿no? Bueno, pues ha empezado el partido, repasamos, bueno, han visto ustedes los quintetos. Según les íbamos presentando, por el este están Eddie Johnson, Reggie Theus, Larry Bird, Julius Erving y Artis Gilmore. Por el oeste, Paul Westphal, George Gerwin, Adrian Dantley, Walter Davis y Kareem Abdul-Jabbar, que es el que juega para Westphal. Lanza Westphal, el tiro que no entra. Y el rebote para Artis Gilmore. Ahí está jugando ya Eddie Johnson. Que bueno, que en el partido del All-Star del 80 realizó una actuación portentosa con 22 puntos, creo que 7 asistencias, 6 rebotes. No fue el All-Star, no fue el MVP en aquella ocasión, pero que sí que se lo mereció, ¿no? Y ahí está el jovencísimo Larry Bird. Su segundo año como profesional. Su primer All-Star, el rebote ofensivo para Julius Erving, canasta. Qué gesto de Julius Erving cuando cogió el rebote soltando el balón a una mano. Por cierto, este Eddie Johnson, no confundirlo para nada con el alero que tantos años estuvo en Phoenix Suns, en Seattle Supersonics y posteriormente en Houston Rockets. Se llamaban igual, pero no eran los mismos. Un jugador Eddie Johnson, que bueno, que ha habido... No es el único de los jugadores que van a estar en este All-Star que ha tenido problemas con las drogas y con la ley. Pero digamos que el que más duramente sufrió en su persona pues los efectos de pues del consumo, de una vida pues nada fácil, fue este Eddie Johnson que no sé si todavía
cumple pena de cárcel en el estado de Florida. Sí, pero al menos por la información que tú habías sacado, hace 2 temporadas o hace 2 años estaba todavía todavía en prisión. Bueno, pero vamos a dedicarnos al baloncesto, que es lo que más nos gusta, ¿no? Ahí está Kareem Abdul-Jabbar, defendido por Artis Gilmore. El tiro que no entra, el palmeo de Dantley. Intentó palmear ahí Dantley, pero no tuvo suerte. Que mide 1,92 o 1,93 Adrian Dantley, era espectacular. Un serving para Larry Bird. Gilmore. Bien ahí la canasta. No es fácil hacerle eso a Kareem, ¿eh? No, pero es que tenía unos brazos y era enorme. El chico pobre de Nueva York, porque claro, Artis Gilmore, que era un enorme pívot, pero se vio siempre ensombrecido por la figura de Abdul-Jabbar, que era el niño que se va, bueno, el chico que se va todas las famas y todas las glorias en Nueva York. Bueno, ahora vaya robo de balón de George Gervin. Y ahí está. Se ha gustado ahí George Gervin. Fácil Gervin con esas piernas, ese cuerpo tan estilizado que tenía para convertir esa canasta. Jugador, bueno, que con 26 puntos de media en su carrera ya dice mucho, ¿no? Tremendo. Un anotador insaciable. Jugando Larry Bird, que bien la circulación de balón. Ahí está Johnson, tiene que sacar. Jugando ahí Regis, ahora Julius Erving. Bueno, lo que intentó delante de Jabbar, Erving. También en estos partidos de las estrellas hay un poco de licencia para intentar cosas que en un partido de competición. La máquina de anotar de suspensión, Reggie Hughes. Estaba un poquito menos de 20 puntos. Sensacional. Bueno, el duelo Kareem contra Artis Gilmore. Bueno, vaya canastita ahora. Llorando, pero entró 2+1. Abdul-Jabbar, que era la segunda temporada que se veía acompañado por Magic Johnson, que no está en este partido, claro, y dirán, ¿cómo que? Por una lesión en la rodilla. Por eso Lakers no estuvo tan fino esta temporada a nivel de victorias y derrotas. Luego ya cuando se recuperó, fíjate que siguieron igual, porque en lo que se llamaban wild cards, que era algo así, no había primera ronda, no se clasificaban 16 equipos, sino eran 12 solamente, y había como fútbol americano actualmente, unos wild cards a 3 partidos. Cayó eliminado por Houston Rockets, estos Ángeles Lakers, que eran en este momento los vigentes campeones de la NBA. Bueno, ahí lo que intentó Erving. Finalmente cortó ese pase Adrian Dantley. El balón que le ha llegado a Gervin. Westphal. Davis. Y el tiro de Walter Davis, que va adentro. Qué suspensión tenía, qué bonita. Erving. Bueno, ahí intentando de todo. Últimamente se había marchado ya de Walter Davis. Falta personal de Kareem Abdul-Jabbar. Sí, este año Filadelfia lo que quería era destronar a Los Ángeles Lakers, porque recordemos, la última final NBA disputada fue esa de Lakers-Sixers a 6 partidos, donde Magic Johnson, como novato, hizo de todo y ganó en el Spectrum ese 6.º partido. Bueno, con un Kareem Abdul-Jabbar, se había metido Kareem Abdul-Jabbar 50 puntos en el partido anterior, pero se lesionó. Y entonces, bueno, fue cuando vaya canastita de Gervin. ¿Cómo lo hacía? Aro pasado, se mantenía en el aire. Fantástico jugador el de los Spurs. De esas estrellas que recibió la NBA de la ABA cuando ingresaron. Justamente. Pues a ver, fueron. ¡Oh! ¡Vaya pase! Se le ha escapado a Julius Erving. Gilmore, sí. Falta personal, pero bueno, ya tenemos un par de detalles. Vaya pase de Regis Hughes. Vamos a verlo. Sí, sensacional. Es que además, ¿cuánto separa el balón del cuerpo? Mira, Erving todavía no se ha dado cuenta. Y luego se le escapó a Erving. Qué pena. Pues tú comentabas de ya estrellas incorporadas a la Liga de la ABA. Recordarán los aficionados que el All-Star que pudimos ver del año 76 sí era un buen All-Star, pero daba la sensación que faltaba, efectivamente. Claro, por ejemplo, faltaba Gilmore, faltaba Julius Erving, faltaba George Gervin, que lo estamos viendo aquí en pista, y también faltaba todavía. Afortunadamente estaba Rick Barry, por ejemplo. Afortunadamente, no, bueno, y jugadores había, y Havlicek, y Cowens,
pero que parecía que faltaba. Bueno, pues aquí ya están todos. Una de las cosas que más se temía cuando se incorporaron los equipos era los equipos más ricos de la NBA, Nueva York y Los Ángeles, los Lakers, que ficharan a todas las estrellas de lava, pero Larry O'Brien ahí se empecinó, y yo creo que con muy buen criterio, y lo consiguió, que las plantillas cuando entraran en la NBA, las que pudieron por nivel económico entrar en la NBA, se mantuvieran. Y así lo consiguieron, pero ya después de un periplo entre 4 o 5 años, este sería el 81, ya empezaban a moverse. Entonces vemos un Archie Gilmore en Chicago Bulls, por ejemplo, y vemos un Gervin. Bueno, Gervin se mantenía en San Antonio. Buena canasta. Pero bueno, recordemos que fueron 4 equipos los que se mantuvieron: los New York Nets, que pasaron a ser New Jersey Nets, Indiana Pacers, Denver Nuggets y San Antonio Spurs. Luego el resto, pues, el resto de los jugadores se dispersaron en una especie de draft. Bueno, y fueron elegidos esos equipos. Bueno, la pérdida de balón del este. Sí, pero las estrellas, porque esos en teoría eran los mejores equipos, las estrellas se mantuvieron. Entonces, por eso vimos en All-Star anterior a Josh Gervin y Larry Kennon, por ejemplo, en San Antonio Spurs. New York Nets, por ejemplo, había ganado 2 títulos en los últimos años. También Indiana Pacers ganó títulos en la ABA. Sí, pero no mantuvo a Julius Erving, que se fue a Filadelfia. Qué gran canasta de Adrian Dantley. El jugador entonces de los Utah Jazz. ¡Qué jugador! 7 equipos estuvo Dantley, por lo menos, 5 o 6 equipos. Pues ahí está de Johnson. Sí, porque sobre todo al final de su carrera. Adrian Dantley. Gilmore recibe otra vez de Reggie Theus el ganchito y la canasta. Izquierda, del zurdo nato. Uno de los pocos pivots que no podía frenar ni podía poner, pues bueno, a ese monstruo de baloncesto que ha sido Kareem Abdul-Jabbar, pero bueno, sí que le daba una posición más que digna. Sí, ya de hecho se conocían en baloncesto universitario, porque con la Universidad de Jacksonville, creo recordar, llegó a la Final Four, no, a la final. Ya no recuerdo si fue a la final. Archie Gilmore. Dantley, otra penetración de Dantley, no entra. Bueno, qué tapón de Julius Erving. Como aplaude el público ahí del Coliseum en Richfield, este estado de Ohio, el hogar de los Cavaliers. Westphal. Bueno, y ese tiro tan característico con el pie derecho un pelín adelantado de Westphal. Sí. Este sí que la metía de todas partes. Los jugadores objetos del famoso traspaso años antes, Dennis Johnson a Phoenix, procedente de los Suns, perdón, de los Sonics. Bueno, pues justamente este mismo año fue. Y Paul Westphal, que venía de Phoenix a este equipo de Seattle, pues estaban en este All-Star Game, demostrando que seguían de momento a muy buen nivel, cosa que luego Paul Westphal fue decayendo un poquito. Pues Paul Westphal también jugador, aparte de Sonics y de Suns, de los Boston Celtics, con los que llegó a ganar un anillo. Paul Westphal dice, sí, lo que ocurre que yo también lo he comentado de una manera, claro, sí, bueno, ya al final, el año 74 justamente, Paul Westphal es yo creo que el jugador menos aprovechado y con más talento, o sea, de los que más talento tenía menos aprovechados por parte de Boston Celtics. Nunca le sacó juego. Y de hecho, cuando fue traspasado, y vemos, porque tenía, tú comentabas, bueno, ahí lo vemos. Tenía un hematoma fortísimo en la rodilla izquierda. Un golpe, supongo. Bueno, y eso que era el sustituto de Roundfield, que estaba lesionado, ¿no? Pues ahí está precisamente Paul Westphal. Bueno, no ha tocado ni aro. El Westphal, cuando fue motivo luego del traspaso a Phoenix Suns, ya fue la eclosión de este jugador que tenía mucho nivel, claro. Pero que en Boston no pasaba de 8 puntos por partido. Bueno, qué pase que ha intentado Larry Bird. Pero es el problema, no se conocen del todo los jugadores si tienen esta cantidad de pérdidas de balón. Pero bueno, buscando la fantasía, que siempre es muy de agradecer. Ya hemos visto ese pase de Reggie Theus, que ha sido absolutamente portentoso. ¿Qué pasa? Es que como para que lo estropee un jugador como Julius Erving, se le ha escapado el balón, como hemos visto hace unos minutos. Ha entrado Tiny Archibald. Ahí está el pequeñito base de, en aquel entonces, los Boston Celtics. Bird, el tiro se queda corto. Y Jamal Wilkes, que también ha entrado en cancha, es el que ha capturado ese balón. George Gervin, el tiro no entra. Tapón de Gilmore, pero es que rebotes, lucha de Adrian Dantley bajo el aro es tremendo, Finalmente pudo mantener el balón ahí el oeste, pero a Jamal Wilkes casi se lo roban. Vamos a ver.
Ahí primero la cosa a ver. Ay, se escapó al final, pero sí, sí se lo robaron. Sí, se le escapó allá a Marquis Johnson. Bobby Jones ha entrado en cancha. Cuando Walter Davis. Westphal. Paso. Bueno, paso sí, pérdida de balón. Sí, Darrell Garretson no ha visto que le ha empujado a Archibald y bueno, posesión para el este. Ahí de nuevo jugando Nate Tiny Archibald. Falta personal de Paul Westphal. Ahí está. Sí. Pero que lo he dicho, que vamos, no tenía... Mucho más mérito tuvo la final que consiguió con los Suns de Phoenix 2 años más tarde, en el 76. Final aquella recordada ante Boston. Sí, que veremos el cuarto partido, por cierto, aquí vimos el de las 3 prórrogas, el quinto, veremos en un futuro el cuarto partido. Bueno, el quinto que dicen que... Bueno, yo por información que he leído, dicen que muchos americanos dicen que es el mejor partido de todos los tiempos. Aquel quinto partido de las 3 prórrogas entre Boston y Phoenix. Ha habido grandes partidos, fue un partidazo, eso sí. Por lo menos de los, quizá el más largo de la historia de la NBA, con 4 horas y 20 segundos, como ellos dicen. Duró el partidito. Bueno, y evidentemente en una final, en un quinto encuentro, la trascendencia desde luego es mucho mayor, ¿no? Pero bueno, ahí están los grandes protagonistas del baloncesto de la época. El tiro de Wilkes. Bueno, ha palmeado ahí Kareem Abdul-Jabbar y qué oportuno ha estado Paul Westphal. Oportunísimo siempre Paul Westphal. Bueno, pues el oeste que ha dado un estirón, ganando 27-19. Juega ya Nate Archibald, dirigiendo el ataque. El balón que le ha llegado a Paris y ha forzado la falta de Kareem Abdul-Jabbar. Vamos a ver a un Nate Archibald distinto bueno, al jugador que cobró fama en los primeros años de carrera. Este ya no es ese anotador tan fluido. Ya es más veterano, más asentado, más calmado, sobre todo porque él corría que se las pelaba en los Kansas City Kings, porque tú mencionas de aquel All-Star del 76. Es que los bases que tenía la conferencia oeste eran tremendos, porque era él, era Freddie Brown, que corría como un demonio también, de Seattle, y alguno, no recuerdo qué otros bases había en aquel equipo, pero era sensacional. También estaba Norman Lear. Norman Lear también, el de Chicago Bulls, el Chicago. Chicago, que estaba entonces en el oeste, mientras que Houston estaba... Bueno, Milwaukee también creo que estaba en el oeste, si no recuerdo mal. En el oeste. Esta fue la primera temporada de Houston en la conferencia oeste. Ahí está Moses Malone. Primero, segunda, bueno, lleva pocos años. Jugando precisamente Mo Malone. El tiro que no entra, el rebote para Marquis Johnson. Ahí recibe otra vez. Bueno, pues se ha llevado un tapón, pero ha estado ahí atento Robert Parrish. Bien para eso estaba Robert Parrish. Sobrio. En este tipo de partidos donde buscaban siempre el espectáculo, pero él a su trabajo, el de siempre. Robert Parrish. George Gervin. Malone. Walter Davis. El tiro que no entra. Busca el rebote Mo Malone. Bueno, ahí le han defendido bien. Ha conseguido la canasta. Y el contraataque que busca el este. Y pie. Pie de Paul Westphal. Ahí está. Señalado el colegiado. Seguirá la posesión para el equipo de la conferencia este. Ahí está Archibald. Ya pone el balón en juego con Michael Ray Richardson. De 3. Bueno, triple a tabla. Ha tocado Niaro. Y finaliza este primer cuarto. 27-23. Gana el oeste, que ha llevado el peso en el marcador durante todo este primer periodo. Y bueno, si quieres, podemos comentar que bueno, que en esa temporada era el 35º aniversario de la NBA. Y entonces, bueno, igual 15 años después, este es Jack Sigma de Seattle. Por cierto, que por eso en todos los chándal veíamos el logotipo del 35º aniversario. Bueno, y se hizo, al igual que en el 50º, pues un equipo ideal, ¿no? Y bueno, estaban incluidos, pues vamos a ver, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Will Chamberlain, Bob Cousy, Julius Erving, John Havlicek, George Mikan, Bob Pettit, Oscar Robertson y Jerry West. Y el entrenador, pues evidentemente Red Auerbach. Bueno, pues algunos de estos los estamos viendo aquí.
bueno, a dos de ellos, a Erwin y a Karim. Y algunos de ellos les hemos visto también en otros All-Star y en otros partidos que ofrecemos aquí cada día, cada noche, mejor dicho, en NBA Plus, en Sportmanía. Pérdida de balón del este. Ray Richardson, que ya había entrado anteriormente a pista. Vemos cambios. Denny Johnson, aquí lo vemos, ha entrado en cancha. Otis Berson con el número 10 también por la conferencia oeste. Track Robinson con el número 21 de los Phoenix Suns también está en cancha. Ahí vemos qué mano tenía. Ay, hombre, me ha dejado mal, pero tenía excelente mano. Esto no eran tiros libres, para que nos dejes mal, que es donde suele pasar. Por eso. Canasta de Bobby Jones ahora, el número 24 del este. Qué ambiente más colegial, más de universidad, con las cheerleaders animando y cantando constantemente. Ahí las escuchamos de fondo. Algo raro la NBA. Bueno, en aquellos años, ¿no? Quizá ahora... No, pero tampoco. Bueno, no. sí, lo de las... En la NBA era distinto. Lo de las cheerleaders tan ruidosas, ¿no? Claro, voy por ahí, sí, por cheerleaders ha habido. Ha habido y habrá, por supuesto. Con esos pompones tan enormes que llevaban por aquel entonces. Sí, se ha reducido la talla de los pompones y ha aumentado la de los pantalones también, ¿no? En los jugadores, ¿no? Sí. Modas distintas, ¿no? Bueno, pues juega al oeste. Ahí está Jack Sigma. Mo Malone, vaya tapón que se ha llevado ahora. El segundo ya, de Paris. Archibald, vaya pase. Paris ahí corrió el contraataque, pero se pasó un poquito de vueltas. No pudo anotar. Bueno, otro robo balón de Michael Ray Richardson. Archibald va a penetrar. No. Dobla el pase y canasta de Marcus Johnson. Un partido que no tiene descanso y falta personal sobre Dennis Johnson, falta de Michael Ray Richardson. Estamos un poquito de descanso, ¿no? Sí, porque no, es lo que tenía este tipo de partidos, All-Star, ritmo trepidante, porque había que buscar siempre la velocidad y luego la filigrana, pero una filigrana siempre, por supuesto, con criterio. O sea, esto no era pues lanzar el balón al aire a ver quién lo cogía para hacer una alley-oop. No, esto no tiene nada que ver. Johnson, que tuvo muchos problemas en su periplo en los Suns. Y por eso Boston, a la hora de ficharlo, pues tuvo mucho temor, porque claro, ya venía precedido de esa fama, que luego en Boston demostró que en absoluto era merecida esa fama. Un jugador que no dio ningún problema en los Celtics. Falta personal de Mo Malone. How did you do? Red Auerbach got thrown out. That was the game in '67 at the Cow Palace. I remember that one. Now wait a minute. What's Cuando ya Nate Archibald. The coach got thrown out. He got thrown out about Paris. 40 times that year. El tiro que no entra. Qué rebote de Julius Erving. Falta personal. Qué volada, era de Marcus Marcus Johnson. Marcus Johnson. Qué volada de Marcus Johnson, Era un enorme jugador. Bueno, de hecho, le decíamos, claro, como por ese 35º aniversario estamos rememorando a algunos jugadores. Sí, esto era muy típico de esta mascota, sí. Les ponía de todo para leer, o hacía como los de profesor, les ponía incluso un babi al árbitro y él hacía de profesor. No, era tremendo, era tremendo. Había que animar a unos Cavaliers que estaban los pobres de capa caída siempre. Estos años lo llevaban fatal. Entonces, claro, había alguna manera. Y esto el All-Star, El público tenía que animarse, ¿no? Claro. Iba muy poca gente al Richfield Coliseum de Ohio, muy poquita gente. Pues tiros libres de Marcus Johnson. Bueno, pues para que se hagan una idea, los Cleveland Cavaliers acabaron la temporada penúltimos de la División Central con 28 victorias y 54 derrotas, los terceros por la cola de toda la Conferencia Oeste. Tras New Jersey Nets, que daba pena verlos, y sobre todo Detroit Pistons, que eso ya, bueno, era con 21 victorias. Mejor no comentarlo. Unos Nets que años más tarde llegaron a playoffs y tuvieron, pues bueno, sus mejores épocas. Ahora no me pones un tapón, Paris. Ahora para abajo. Ahí ha puesto, digamos que has dejado su tarjeta de presentación ahí, Mo Malone. Sí. Bobby Jones, que bien ha cortado por la zona y que bien ha dejado esa bandeja elevada, bombeada. Pues ahí vemos, Bobby Jones, 8 veces consecutivas seleccionado para el All-Star.
Sí, enorme defensor. Bueno, y la ovación es porque entra Mike Mitchell. Suponemos, ahí va. A entrar en cancha. Mitchell, que era, por supuesto, el máximo encestador de su equipo con 24 puntos de media, algo más de 24 puntos. Donde el pívot titular era un jugador blanco malísimo, por cierto, porque era muy tosco, aunque tenía buena mano, que se llamaba Bill Laimbeer en sus primeros años en NBA-nitos, y luego ya pasó a Detroit. Ahí lo tenemos, Mike Mitchell. Vemos el público que se vuelve loco con su estrella. Ya lo hemos podido ver cuando lo presentaban, incluso la mascota, está el pollo que está ahí, que ven ustedes ahí en imagen, al fondo. Sí, O sea, ha sacado convenientemente para que los aficionados, ¿no? Claro. Para que reciba su ovación, ¿no? Que es lo que visto ya lo que había en el oeste con Lakers y con los Phoenix Suns, que eran una fuerza emergente también, y Houston Rockets, el año siguiente a este All-Star, 2 años después, fue cuando ya San Antonio intentó hacer un grandísimo equipo, un año después, y fichó a Artis Gilmore de Chicago Bulls, y este Mike Mitchell se lo llevó también, y llegaron a final de conferencia. Lo que pasa es que se quedaron ahí. Derrotados por Los Ángeles Lakers. Justamente. Los 2 años seguidos, ¿no? Sí, fueron derrotados por los Lakers. 82-83, pues ya. 83 seguro, 82 también. Si tú lo dices, te creo. Gracias por la credibilidad. Falta personal sobre Robert Parrish. Falta de Otis Pearson. Saca ya el cuando Nate Archibald, bueno, y a punto de robar. Bueno, qué penetración y qué canasta. Todavía de las suyas, ¿eh? Bueno, que tuvo retuvo, ¿no? Hombre. Y las facultades físicas aún eran notables, aunque no eran tantas como sus años para jóvenes. Hacer, como en el 70 y... no me acuerdo si fue en el 73 o en el 74, ¿no? Los 30 y tantos puntos y 13 asistencias. Claro. El máximo anotador y el máximo asistente de la NBA. Eso no se ha dado nunca. Bueno, ahora la canasta de Mike Mitchell, la asistencia de Nate Archibald. ¡Qué potencia! Bueno, ahí se ha pasado un poquito de vueltas y robo de balón de Nate Archibald, que es el que ha dado el último pase en el contraataque. Parrish. Ahí está la manita de Robert Parrish. Y el público pues volviéndose loco. Y tiempo muerto. Porque ha dado ahora un auténtico... Bueno, vaya racha. O sea, iban perdiendo de 7 en los últimos instantes. En el primer cuarto van ganando de 7. Picado como hay que darse en este tipo de canastas. Bueno, y cómo ha aguantado ahí la mano para evitar el tapón, balón para evitar el tapón. Con toda la potencia entró, Mike Mitchell, muy bien. Tiempo muerto en la cancha de este Joe McLeod. Coliseum de Richfield. Sí. Ahí está, 38-31, gana el este. 3 veces All-Star fue ese señor Bob Pettit. Elgin Baylor. Jugador de los Lakers, retirado hacía casi 10 años, ¿no? Se había retirado Elgin Baylor, ¿no? Baylor en el 70 y... creo que fue en el anillo que ganaron ante los Knicks. Justamente, al principio de esa temporada fue cuando se retiró. No pudo llegar a jugar la final. Jamal Wilkes con ese tiro, llevando el balón tan atrás, ha conseguido esa canasta, rompe un poco la sequía que tenía el oeste. Vamos a ver si vuelven a tener continuidad en ataque. Nate Archibald, jugado con George Mitchell. Archibald, recibe el bloqueo de Parrish, sigue Archibald, la saca para Mitchell. ¡Qué bien ha visto a Robert Parrish! ¡Vaya asistencia! Digamos, 2 asistencias enormes por la conferencia este. Bueno, un pase y una asistencia, porque lo anterior no fue asistencia. La de Reggie Hughes. También hemos visto una de la River. Sí, también se ha escapado. Bueno, robo de balón ahora. Y ahí, bueno, no se ha adornado excesivamente Michael Ray Richardson. No, otro hombre que por desgracia también tuvo serios problemas con las drogas, pero que luego consiguió recuperarse y la temporada 84-85 volvió a ser All-Star en el Hoosier Dome de Indianápolis. Se disputó ese encuentro con los Nets. En esta temporada del 81 era su segundo consecutivo. Sí. De Michael Ray Richardson. Con los Knicks, que pasó buenos años, pero que por esos problemas fue traspasado a Golden State Warriors a cambio de otro chico que también había tenido problemas, pero que con ese tipo de sustancias, pero que luego se recuperó también, Bernard King. Como jugador Bernard King.
Bueno, ahí está Mike Mitchell, envalentonado por encontrarse ante su público. El rebote de Jamal Wilkes. Robinson, Bueno, para adentro. canastita. Leonard Track Robinson, Sí, pues sí, era jugador de los Suns. Archibald tremendo. está dirigiendo con mucho acierto el ataque de su equipo. Qué potencia física tenía Track Robinson. Balón que le ha llegado a Paris. Balón para el oeste, Jamal Wilkes subiendo ahí de costa a costa. Otis Pearson, el tiro que no entra, rebote de Paris, no, finalmente de Marcus Johnson. Jugando Archibald. Paris no ha conseguido la canasta, pero sí la falta personal. Eso ha sido de Leonard, de Track Robinson, vamos. Por cierto, ahora estaba pensando, no, qué demonios. Tenías tu razón, Antonio, con lo de Jamal Wilkes. Estaban los Lakers. Lo que ocurre es que ese chándal que hemos visto se le habría olvidado el de Lakers en su casa, suponemos. Estaban Lakers. Fue luego más tarde, Sí, yo creo que un fue año su más última tarde. temporada. No, la última temporada fue la 83-84 con Lakers. Y luego fue traspasado a San Diego Clippers, bueno, ya Los Ángeles Clippers, a cambio, o por el traspaso de quién fue, ya no recuerdo. Byron Scott no fue en los Knicks, pero fue traspasado luego a Clippers. Pero es cierto, aún seguían Lakers, sí, claro, seguían Lakers. Queda anotado ese dato. Te perdono, Jugando Nate Archibald, que está llevando el peso y el ritmo del partido. Es el que está marcando un poquito la tónica, aunque ahora vaya robo de balón fantástico. Vamos a ver la canasta de Jamal Wilkes. Pero bueno, el mérito ha estado también en ese gran robo de balón. Dennis Johnson. Jugando Nate Archibald. Nate Tiny Archibald. Como había podido sacar aún así el tiro. Pues aún así. Falta personal sobre el pequeño base. Vuelve Jack Sigma, 60 Track Robinson. Qué jovencito estaba. Bueno, le hemos visto también en algunos partidos más joven a Jack Sigma. Realmente ya le conocí un poco veterano, años más tarde, en Seattle todavía, pero Uno me llama la atención. de los 4 jugadores que tiene el dorsal retirado en Seattle son, a ver si recuerdo, Nate McMillan, evidentemente, actual entrenador, y luego Sigma. Creo que Lenny Wilkins también lo tiene retirado. Probablemente, muy probablemente. Y bueno, y Fred Brown también. Fred Brown también. Pues gente como, pues suponemos Sí, los que a cuatro lo mejor en un futuro. Los 4 llegaron a ganar el anillo, ¿no? Sí. No, Igual Nate Nate McMillan no. McMillan no. Los otros 3 sí estaban en aquella temporada. Por eso, retirando el número a Nate McMillan, me choca muchísimo que no lo tenga. Claro, fue por una longevidad deportiva en Seattle también, claro. Pero no que no estuviera Tom Chambers o gente como Dale Ellis o, bueno, Xavier McDaniel ya menos porque fue el que menos años estuvo. Ahí está Jamal Wilkes, ahí a punto de robar. Michael Ray Richardson demostrando sus cualidades defensivas. Jugando Dennis Johnson, canasta de Dennis Johnson. Y de nuevo Nate Archibald. Empatado a 45 y bueno, Nate Archibald, el tiro que no entra. Y Jamal Wilkes haciéndose fuerte en la faceta reboteadora. Jack Sigma. Cortado ese pase, el balón que le ha llegado a Julius Erving. Bueno, qué canasta, no. Pena. Merecía ser canasta. Sí, se salió del aro. Por cierto, unos aros que esta fue la última temporada de la NBA en que se usaron los aros duros, los aros fijos, vamos. Luego ya la pasada campaña, no, la campaña siguiente, mejor dicho, usaron los aros basculantes. Un placaje más que una. Pero es que estuvo a punto, cómo soltó el brazo. Qué magia tenían estos jugadores. Bueno, el 61. Otro de los grandísimos, Oscar Robertson.
que era fue un MVP en el 61. Es que era su temporada de novato en la NBA. La carrera que que hizo el amigo ya desde el principio, ¿no? Claro. Okay. Carrera, por suerte para los Bucks, coincidió ahí en sus últimos coletazos con el primerísimo. Creo que era la segunda temporada de Kareem Abdul-Jabbar, cuando el título, sí. Sí, después de una brillantísima carrera a los Cincinnati Royals. Buena canasta ahora de Dennis Johnson, fantástica. Claro, que para muchos, bueno, para algunos, claro, para la gran mayoría el mejor de todos los tiempos es Michael Jordan. Pero algunos siguen en sus 13 que para él el mejor jugador de todos los tiempos es Oscar Robertson. Según un periodista afamado te hablo. Bueno, al paso. Se ha equivocado ahí Reggie Hughes. Reggie Hughes, que también tuvo una carrera plagada de equipos. O sea, ahí estaba en Chicago, pero Chicago, si no recuerdo mal, estuvo en New Jersey, en San Antonio, si no recuerdo mal. San Antonio ya no recordaba. Bueno, en New Jersey, bueno, en New Jersey al final, es que claro, al final en sus últimos años tuvo muchos equipos. Pero anteriormente a Chicago no sé dónde estuvo. Fue traspasado. Después de eso estuvo en Sacramento Kings, justamente. Y luego después de unos muy buenos años en los Kings, finalmente fue en el draft de expansión, fue a Orlando Magic. De ahí fue a New Jersey Nets. Pero acabo de ver la chuleta. También estuvo en Atlanta. Y en Atlanta, justamente. Ahí está precisamente Reggie Hughes. Bueno, ahí hay que tener valor para ponerse ante un jugador que te saca 20 centímetros, como Jack Sigma. Bueno, decías tú de Atlanta. Y Atlanta fue en el verano del 88 cuando aspiraba Atlanta a quedar campeón. Porque este hombre que lleva el balón fue el otro gran jugador que ficharon ese año, Moses Malone, con Reggie Hughes, uniéndose a la gran plantilla que ya tenía Atlanta, con Glendon Rivers, con Dominic Wilkins, con Randy Whitman, con muchos muy buenos jugadores, pero que fracasaron en primera ronda, cayeron eliminados por Milwaukee Bucks. Y luego ya tras de expansión, 2 años después, Orlando y New Jersey. Creo que después de New Jersey ya cuando se vino a jugar a Italia. A Roma o a Milán. Era un equipo más discreto. No recuerdo el nombre. Igual Bolonia. Tampoco. Era un equipo más discreto. En fin. Anthony Daimiel seguro que tiene algún partido de Reggie Hughes en Italia. Cuando era un fanático de vídeos al principio de los 90 y tenía muchos y muy buenos contactos, sí tendría... Porque a mí creo que me pasó alguno. Bueno, queda en el aire ese interrogante. Intentaremos resolverlo. Bueno, ahora qué buena asistencia de Reggie Hughes, precisamente para Artis Gilmore. Está Mo Malone. Fabriano, uno de estos, no recuerdo bien. Creo que era Fabriano. No lo recuerdo. Bueno, eso ya lo dejamos. Sí, el que no dejamos es a Dennis Johnson, que está anotando todo. Sí, bueno, ahora. está hinchándose en este cuarto. Y ahí está jugando Hughes para Gilmore, el dúo de Chicago. Mitchell. Y Mike Mitchell, buena canasta ahora. Estáis dejando tiempo, dando continuidad en cancha a Billy Cunningham, ¿no? A Mitchell para que se luzca ante sus aficionados. Ahora robo de balón de Michael Ray Richardson. Buena defensa de Michael Ray Richardson. Ahí bueno, no le ha salido mal después de todo. Canasta de Mike Mitchell. Sí. Ya lo he dicho, bueno, otro que acabó en Italia, pero también estaba como americano del Maccabi de Tel Aviv, que eliminó a Deco no, era Estudiantes Caja Postal por aquel entonces para llegar a la Final Four de Estambul. En aquel equipo, en aquel Maccabi, los extranjeros eran Grillo Vargas, José Vargas y Mike Mitchell. Playoff a cuartos de final antes de llegar, sí, el de la zapatilla de Yanchi, ¿no? El de la zapatilla de Yanchi. Que pisaba la línea. Sí, bueno, aquel pabellón impresionaba, ¿no? Los israelíes se pensaban que había un comando palestino, ¿no? Estaba toda la demencia decorando con pintadas en letras árabes. Todo el alfabeto árabe. Sí, pues nada, no pudo Mitchell impedir que la demencia pudiera viajar a Estambul, ¿no? Estambul Chimpún, y ahí está decían, pero anotando bueno, otra canasta. Años antes hacía esto. Años antes estaba entre los mejores de la élite de la NBA. Johnson ahora no se ha atrevido a tirar. Jamal Wilkes. Sigma.
La va a tirar. Uy, qué bien ha visto ahora cómo cortó Dennis Johnson. Qué bien recibió ahí. Bueno, canasta de Dennis Johnson, que yo creo que es el que creo que ha dado 12 puntos. Creo. 13 puntos creo que lleva, pero es que los llevará la gran mayoría en este segundo cuarto. Ahora falta personal sobre Julius Erving. No, sobre Eddie Johnson, que ha vuelto a la cancha. Yo creo que salvo Mitchell y Paris, sí, están los otros tres son titulares en el este. ¿Qué ponía en la nota que tú me pasabas antes, Antonio? En 32 ocasiones este Eddie Johnson pasó por comisarías en 16. Una vez dejó la NBA. Bueno, ahora que lleva precisamente el balón, vamos a incidir. Últimos segundos de este periodo. Bueno, pues sí, digamos que entró en una espiral. Ya tuvo algún coqueteo durante su carrera como profesional. Bueno, vaya pase ahora quedado para Robert Paris. Bueno, fantástico Julius Erving. Qué bien Julius Erving, de espaldas al aro totalmente. Bueno, pues vamos a acabar con Eddie Johnson. Después de dejar el baloncesto profesional, pues entró en una espiral de, bueno, pues de problemas con las drogas, incluso asaltos y delitos relacionados pues bueno, con violencia y robos de coches. Y bueno, en el condado de Florida en el que residía le llegaron a detener 32 veces en 16 años, o sea, una media de pues un par de veces al año. Y llegó a cumplir una condena, no sabemos si todavía estará entre rejas, pero bueno, le condenaron a 6 años. Cárcel, un jugador que a pesar de todo seguía viendo y seguía muy atento al baloncesto y que decía en la cárcel en una entrevista que yo leí que no le gustaba nada el baloncesto de ahora, que los jugadores no, que eso no era lo que él había vivido y lo que había disfrutado sobre la cancha. Bueno, pues termina este apasionante primer tiempo, 61-58 gana el este. Veremos qué pasa en la segunda parte. Hasta ahora. Expeditivo, idóneo, apto, suelto, apañado, preparado, diestro, manillas, ducho, diligente, virtuoso, sagaz, dispuesto, competente, manioso, 3. Canal Club. Cinemanía, Canal Disney, Eurosport, Documanía, Canal Club presenta el nuevo AV Plus. Para ver Canal Plus o Canal Satélite en cualquier televisor de casa. Ahora con más ventajas, nuevas funciones. Además de Canal Plus y Canal Satélite, podrás ver cualquier película de tu reproductor de vídeo o DVD, escuchar música, ver imágenes de tu videocámara, el DVD de tu ordenador, en la habitación que prefieras. Nuevo diseño, más innovador, más compacto. Todo por solo 179,95 €. Sin cables, sin instalación y sin tener que trasladar el equipo. Conecta el emisor, coloca el receptor en la habitación que prefieras y desde allí podrás cambiar de canal con tu mando a distancia. Recibirás una imagen nítida y sin interferencias. Todo el cine, todo el deporte, documentales, música. Ya puedes disfrutar de Canal Plus y Canal Satélite Digital desde cualquier televisor de casa. Y no olvides que también podrás ver el vídeo, escuchar la música del equipo, ver las imágenes de tu ordenador e incluso utilizando tu videocámara podrás ver lo que pasa en otras habitaciones. Llama ahora y pide el nuevo AV Plus por solo 179,95 € para ver y oír lo que quieras, donde quieras. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Llama ahora al 902-353-353. Esto y mucho más en canalclub.es. Saludos de nuevo, ahí vemos las estadísticas de este primer tiempo del All-Star de 1981. Vaya porcentaje de tiro que lleva el oeste, la conferencia oeste, 62%, ante un también estimable 56% del este. Bueno, prácticamente en lo que más diferenciáis en las asistencias, también pues bueno,
con gente como Ray Theus, Eddie Johnson, sobre todo Nate Archibald, que ha jugado yo creo que más tiempo que el titular, Eddie Johnson. Es que han tenido que anotar todo, porque es que recordarás que el rótulo de estadísticas que vimos, pues ya era el segundo cuarto, inicio del segundo cuarto, ponía que ambos equipos habían anotado el 44% de sus tiros. O sea, ascender a este porcentaje actual, han tenido que anotar la gran mayoría, bueno, hemos visto que han anotado la gran mayoría de los tiros, porque es que era incluso los que no entraban con faltas, casi entraban, como aquel difícil tiro de Julius Erving. Bueno, pues se salió. Hemos visto que se iba Otis Pearson cojeando. Bueno, pues una baja para el oeste. Ya hemos visto que el este, la presentación del partido, tenía la baja de Dan Roundfield, elegido como titular, y luego pues finalmente no sustituido en el equipo, aunque sí evidentemente en el quinteto por Larry Bird. Pero en esa vacante, ese 12º jugador que no va a disponer del Billy Cunningham. Jugando ya al este, ahí está Johnson para Larry Bird. El balón que le llega a Julius. Vale, la canasta de Julius Erving. Canastón de Julius Erving. Pero canastón. Pensaba que no iban a dejarlo, pero sí. Ahí la defensa de Jamal Wilkes, pero poco puede hacer. Bueno, cómo se le ha ido. Cómo estira el brazo. Y deja esa bandeja que se convierte en canasta. 2+1, convertido, completado por Julius Erving. La ventaja es para el este. Ahora, me parece curiosísimo lo que tú comentabas antes, Antonio, que por votación popular hubieran dado más votos a Dan Roundfield que a Larry Bird. Es que es un dato que desconocía. O también esto en aquellos en aquella temporada del 81, todavía Larry Bird, aunque ya se veía que era un grandísimo jugador, que había hecho que Boston, bueno, pues sí, después de una temporada muy aciaga, remontase el vuelo y que empezase otra, bueno, en aquel entonces no sabía que iba a empezar otra dinastía, pero bueno, también un jugador de solo segundo año. Quizás ahora sí se le preste más repercusión mediática a los jugadores, a las irrupciones. Pues estos jugadores que entran con tanto alboroto, ¿no? Y que marcan diferencias y arrastran millones de fans. Es que su primera temporada. Es que lo digo porque esta temporada, por ejemplo, quedó segundo en votación a mejor jugador de la temporada. O sea, que sí, era su segundo año, lo que pasa que era una estrella de un nivel ya espectacular, porque como tú comentabas, la resurrección de Boston fue espectacular. Creo que aún mantendrá el récord de más diferencia de victorias de una temporada a otra de un equipo. No, se decía que Yao Ming podría haberlo intentado con Houston, pero digamos, bueno, la impronta que puede dejar Yao Ming todavía está por ver, y yo creo que no puede compararse a la de este jugador, ¿no? Que algunos, como el que les está hablando, pues nos ha hecho disfrutar y apreciar este deporte en lo que la medida que se merece, ¿no? El gran Larry Bird. Pues todos hemos querido lanzar en un concurso de triples, ¿no? Y meter el balón como él. Porque es que eso, de 29 victorias y 53 derrotas, pasaron a 60 victorias y 21 derrotas. Pues más del doble. Más del doble. Por eso... Otro, Adrian Smith, excelente alero y compañero de Oscar Robertson de los Cincinnati Royals. Era un alero sensacional que Adrian Smith, creo que era otro jugador olímpico de Roma, creo, no seguro. Otro de aquella selección sensacional de Roma. Sí, con Jerry West. Oscar Robertson, Jerry West, Jerry Lucas, Terry Ditchinger, Walt Bellamy, Lester Lane. Es que era sensacional el equipo. Bob Busser. Ese equipo sí que deberé aprender de memoria, Antonio, porque hizo historia. Al igual que de memoria sabemos algunos, el de Los Ángeles, por ejemplo, pero sí, bueno, entrará. De universitarios, desde luego, de equipos universitarios estadounidenses, Los Ángeles y Roma, o sea, esos dos Juegos Olímpicos sí que han sido los mejores. Yo no me decanto, claro, yo es que Roma, fíjate lo que he vivido, por referencias, escuchar, ni ver imágenes tampoco, y sí viví de Los Ángeles. Dicen los que vivieron en Roma que eso es inigualable, pero por eso no quiero decir que uno fue mejor que otro. Creo que los dos mejores sí, pero sin duda alguna.
Jugando el oeste, Jamal Wilkes. Falta personal sobre Jamal Wilkes. Falta de Julius Erving. Por cierto, esta temporada fue la primera de la andadura de Dallas Mavericks en la NBA. Era el equipo de expansión. Y los pobres ahí con lo que les dejó el resto de los equipos, buen robo ahora de Julius Erving, pues intentaron hacer un equipo, intentaron hacer sus cosas. El pase que ha intentado ahí Reggie Theus. Es el segundo que no ve ahí Julius Erving. Bueno, robo de balón. Eddie Johnson, qué bien. Gran canasta. Hasta la cocina llegó. 7-2-6-4, 8 arriba el este. Tiene unas piernas tremendas este Eddie Johnson. Jamal Wilkes, ahí precisamente Eddie Johnson cortando ese balón, pidiendo que le llegase a Paul Westphal. Has visto Westphal a Jamal Wilkes, hizo volar a Artis Gilmore, la intimidación de Gilmore. Bueno, que ha tenido que caer con nieve Mo Malone. Falta personal sobre Mo Malone, hasta 3 rebotes ha capturado. Ahí se ven los, creo que fueron 6 veces máximo reboteador. Sí, ¿no? 6 temporadas consecutivas. Y lo hubiera sido más si no hubiera caído en su equipo Charles Barkley. ¿Cómo cayó? Tras la cancha Robert Parrish. Los tiros libres para Mo Malone. Bueno, oportuno el rótulo, ¿eh? No sabíamos que iba a entrar, ¿eh? Lo juramos. Bueno, pues no ha conseguido el tiro libre. Qué Ahí está. jovencito, con 38 puntos creo que fue. El MVP, Rick Barry. Precisamente estaba de comentarista en Este partido, en este sí. partido junto con Bill Russell era en el la comentarista CBS, que de era la la cadena CBS, encargada de transmitir el evento. Pero además desde... Sí, bueno, los llevando el dos, peso de la Sí, transmisión. los dos, porque Rick Barry, incluso en su etapa de jugador, ya hacía comentarios para la CBS en finales de NBA y demás cuando su equipo estaba eliminado. Y Sí, Bill tenía- Russell casi igual. En su segundo año después de estar retirado ya estaba comentando para esta cadena. Un nombre mítico como Gary Bender, que era el periodista, narrador, el sí. narrador y eso, y los comentarios. Y bueno, y las entradillas de los partidos, las hacían ahí a la limón Rick Barry, un poco entrevistando a Bill Russell. Sí, es cierto. No, y tenían muy buena química entre los dos, ¿eh? Imágenes que hemos podido ver Falta. alguna vez. Hacían buen equipo. Falta personal sobre Larry Bird, que ahí está uno de sus compañeros en el este y en los Boston Celtics, Nate Archibald. Sí, que de este ya como veterano sí que sacó muy buen rendimiento Boston. No de algunos otros jugadores que fichados ya muy veteranos, pues eran tan veteranos que poco más hicieron. Bueno, no ha conseguido la canasta ni Julius Erving ni Robert Parrish. El rebote se lo llevó Moses Malone. Johnson, Westphal, alley-oop hoop y canastón de Mo Malone. Y además alley-oop de los que se tenía que hacer en Europa, de cogerlo por debajo del nivel del aro y subirlo para machacarle. Muy bueno Moses Malone. 7-2-6-9 ganando todavía el este. Lanzamiento de Larry Bird. No, bueno, vaya pase que ha dado y ¡Qué el mate de Julius Erving. Aplaudido por Ronfield, y es lógico. ¡Qué mate de Erving! Pues que hasta dónde ha llegado. Wilkes. Bueno, Uy, qué Jamal canastón Wilkes. de Jamal Wilkes. Estamos viendo los mejores momentos del partido. 7-4, 7-1 ganando el equipo que lleva el balón, el este. Venga, alguna más. A ver, Julius Erving, que Ahora este le toca a Erving. Suspensión. Para adentro, no sé, aquí. toma es normalito, pero bueno, después de lo que hemos visto, claro. Este es hijo de Julius Erving. Además es clavado a la madre, ¿eh? Porque lo recuerdo de un reportaje que vi cuando se retiró en el All-Star del 87, que estaban todos los pipiolos de Erving con su mujer. Este es hijo de Erving. Buena canasta ahora, creo que ha sido Track Robinson. Jugando ahora Reggie Theus, el balón que no entra. Robert Parrish ahí que se lleva el gancho, no. Bueno, vamos a Otra ver. vez. Ahí está de nuevo otra vez Robert Parrish, Tampoco, el Bird palmeo de tampoco. Bird. ¿Quién se lleva? Moses Malone, Dennis Johnson. Ahí va Dennis Johnson. Sí. Paul Westphal. No entra. Partido ahí ahora un poco recalles de... que pase de Eddie Johnson, Reggie Theus. Qué pena, Reggie Theus. Lo cortó, estuvo muy avispado por Paul Westphal.
Qué minutos estamos viendo en este tercer cuarto tan bonitos de Están- All-Star, ¿eh? Se están soltando ahora los jugadores de Sí, ambos señor. equipos. Esto, señores, es de All-Star. Pero vamos a ver ahí, primero Eddie Johnson Qué pase de Eddie Johnson. y ahí Regis que lo intenta, pero qué atento ha estado. Esto es defensa, ¿eh? Que esto es All-Star, pero aquí hay que defender. Hal Greer, MVP del 68, el histórico base de los Sixers, Y ahí está otra vez Oscar Robertson. que lo fue en el 61 y luego en el 69, 8 años después, demostrando que estaba a un primerísimo nivel todavía. Bueno, pues juego que sí, ahí está Robert Paris. El tiro que no entra. Jabbar, que ha entrado en cancha. No, es que bueno, es Dantley, ahora es Jack Sigma, Dantley de nuevo, eso vale, eso vale. Tapón era ilegal de Robert Paris. Ha vuelto a la cancha Nate Archibald y se ha puesto de base y de dos se mantiene Eddie Johnson. Sí, ahora hay Bird, mucho del quinteto titular, ¿eh? de nuevo Bird, del tiro que no entra, ahí está George Gervin que ha vuelto a la cancha, hacía bastante que no le veíamos. Por cierto, Jabbar en la primera mitad tenía las goggles, las gafas que él solía usar, porque no lo recuerdo. Yo creo que no las tenía, porque ahora ha vuelto y sí las tiene. En la presentación desde luego no las No, tenía. eso no. Eso- Pero en el partido creo que en la primera parte no las usó. Buena canasta de Paris ahora. Ahí esperó, amagó y anotó. 7-8-7-5, esa diferencia ahí que no termina ni de aumentar ni de, bueno, pues no vamos a decir reducirse, ni vamos a decir cambiar de ventaja en el marcador. ¿Cómo ¡Oh! pasaba Vaya, Jabbar? vaya pase para Adrian Dantley. Buenísimo el corte de Adrian Dantley también, ¿eh? Pero qué pase de Abdul Jabbar. Bird, ido por Jack Sigma, saca el balón para Nate Archibald. Va a penetrar Nate Archibald. ¡Qué pase! ¿Cómo ha doblado el balón para Eddie Johnson? Hacía fantasías en el aire para pasar Nate Archibald. Y es que además nadie sabía dónde iba a ir el balón y posiblemente ni él tampoco. Había jugadores incluso rivales como Bobby Jones de Filadelfia también en el equipo del este que decía, uff, lo que ha intentado ahí George Gervin. Karim el rebote, Adrian Dantley, vaya tapón de Robert Paris. ¿Y cómo El balón corre? para Eddie Johnson, canasta. Bueno, pues decía Bobby Jones que bueno, que si tú estabas abierto y estaba Nate Archibald en tu equipo, el balón te iba a llegar. No Sí. sabías cómo, pero Eso iba a decía. llegar. Pues que lo diga un rival tiene delito, ¿eh? O tiene mucho mérito, mejor dicho. Más No, que no, delito, tiene- tiene un mérito. Bueno, en este partido que estamos viendo eran compañeros. Compañero, sí, pero esto era una excepción. Este All-Star. Qué tapón de Paris. Adrian Dantley. Bueno, que tapón de Paris, que asistencia de Nate Archibald. También que asistencia de Karim Abdul-Jabbar para Adrian Dantley. Bueno, Muy buenos minutos este tercer cuarto estamos viendo. muy buenos minutos en todo el partido. Sí, pero ya lo de este tercer cuarto está siendo pleno de aciertos y de fantasías, vamos. Aquí un poco más y dentro de poco las escuadras van a barrer solas, ¿eh? Como en la película. Con lo de fantasía, lo decía, vaya. Willis Reed, sí señor, ganó todo. Esto fue en Filadelfia en el 70. Partido que aquí hemos visto en NBA Plus, el All-Star del año 70. Jones, para adentro. Canasta de Bobby Jones. Vuelve a jugar el oeste, Walter Davis, Adrian Dantley, Karim, pierde el balón. Lo que quiso hacer ahí Karim. Ahí está Nate Archibald. ¡Oh! Y Para Marquis Johnson, el balón que no entra. Vaya Se- festival que está dando en este cuarto Nate Archibald, Archibald. ha revolucionado el partido por completo. Tiny Archibald. Ahí está el pase que recibe de Robert Paris y ya la está pensando ya. Bueno, ahí claro, deja vendido a Jack Sigma. O hace falta o bueno. El sustituto de Oscar Robertson en los Royals. Luego los Kings, claro. Que tenía también magia este Oscar. Perdón, este Tiny Archibald. Dos tiros libres para Marquis Johnson. Anotados. Es otra pequeña brecha que abre el Sí, este. se van de 8-6-7-9, rebote de Robert Paris. Pues parece que sí, que Le da la canasta, sí, le da la canasta. ha tocado ahí cuando estaba el balón en la vertical del aro. Canasta para el oeste.
Vamos a verlo. Sí. Bueno, Pues yo ¿por qué creo la que has sí dado? que estaba. Yo creo que sí estaba. Que la ha cogido ahí de dentro incluso. Ahí Robert Parrish. Sigma capturó ese rebote. George Gervin. Karim, Gervin, intentaba ahí asistir a Adrian Dantley. Vamos a ver quién se lleva el balón. Nate Archibald, Gervin, pues salto entre dos. muy devaluado, pero bueno. Sí, Pues bueno, tenías razón de la anterior acción, la había cogido en el cilindro del aro, sí. vemos Nate Archibald, como prácticamente todos los jugadores que estamos viendo. Mira, ¿quién fue MVP aquel año? Lenny Wilkins. En 71. Cuando jugaba Lenny Wilkins, ¿no? Porque hay muchas generaciones que solo le han visto entrenar, ¿no? Vaya Qué canasta bien. ahora de Eddie Johnson. Un jugador que recordemos empezó la temporada con... Ya hemos comentado sus problemas, Sí, comenta eso también. pero que empezó la temporada, pues un poquito recuerda el caso a últimamente pues Latrell Sprewell, ¿no? De estar desaparecido, no informar al club sobre sus actividades y bueno, Ni su Se paradero, se- ya no sus actividades, sino su paradero. se cuenta que su entrenador Kevin Lagery, pues después de estar sin tener noticias de él, apareció en el entrenamiento pues, fumándose un cigarrillo, con un helado enorme, como bastante desaliñado, como bueno, pues, tomándose un poco a risa todo aquello, ¿no? Evidentemente empezó la temporada suspendido, Eddie Johnson. Grandísimo jugador. Sí, yo lo recordaba de la temporada 84-85, posiblemente fuera la última suya, en los Hawks de Atlanta. Ahí está George Gervin. 34 puntos en el anterior All-Star, en el del 80, que se disputó, a ver, en Washington. Sí, sí, en Baltimore. Digo, en Baltimore, no, perdón, en Washington. Sí, en el Capitol Center de Washington. Sí. 34 puntos anotó en un All-Star, señor Gervin. Con la consecuente el consecuente reparto de minutos que hay entre todos los jugadores, que es que juegas 20 y tantos como mucho. Qué bien Archibald lo salvó, pero fue para Walter Davis. Ahí va Walter Davis, Dantley, ve a Jack Sigma, lanza Sigma, el tiro que se queda corto, vamos a ver quién se queda con el balón. Es Walter Davis de nuevo. Segundo intento y esta vez no falla el oeste. Canasta. 89-84. Archibald. Bobby Jones, el tiro que no entra, el rebote de Walter Davis. ¡Oh, qué reverso! No ha podido culminar esa asistencia ahí en canasta Adrian Dantley. Y ahora falta personal sobre George Gervin. No, falta en ataque de George Gervin. George Gervin was muscling them. This West team a lot quicker than other teams, groups or combinations they've had in there. They're trying to get that fast break game. Can you imagine Walter Davis is about 6'7", playing a small guard? George Gervin, que yo creo que además, según hemos visto antes, MVP de aquel All-Star, pues rompiendo, siendo una de las poquísimas excepciones a esa norma que yo creo que los norteamericanos sí tienen bastante en cuenta, que el MVP tiene que ser el del equipo ganador. Pues en aquel All-Star del 80 ganó el este en la prórroga, pero George Gervin, creo que Julius Erving también había sido MVP de un All-Star que perdió el este. Yo sí recuerdo, Bueno, y Magic Johnson también. Magic en Miami 90 fue el MVP, ganando el este. Sí, señor. Es el único caso así que yo recuerdo. Bueno, evidentemente jugadores que justifican Claro. bueno, Sobre pues, todo aquel- obtener aquel galardón, ¿no? Y el de Magic, partido de Miami 90 que fue sensacional. el de los triples, el pique ahí, Jordan Magic y bueno, no sé cuántos triples me anotó a Magic Johnson en aquel encuentro. Pero bueno, fue una exhibición también que dio, fue, bueno, pues... ¡Oh! Lo que ha intentado ahí Archibald. Tony Archibald. Sí, pero bueno, también Magic, a poco que lo hiciera bien, tenía que ser el MVP de aquel partido porque, bueno, No, es que lo hizo muy bien. no fue merecidamente, pero Lo además, hizo pues bueno, muy bien como Paris, lo hizo muy bien como David Robinson, que era novato, lo hizo muy bien como Barclay, como montones de jugadores aquel día que estuvieron todos, vamos, hilando finísimo, ¿no? Hasta Dennis Rodman, que debutaba en un All-Star, hizo un partidazo. bueno, pase que ha intentado Karim Abdul-Jabbar.
Y Adrian Dantley, que recibió esa falta personal. Jugador que fue, yo creo que más tiene una ocasión máximo anotador de la liga, ¿no? Sí, creo que fueron 2 o 3 ocasiones. Un par de ocasiones, creo. Bueno, vamos a ver. Que fue rookie del año en el 77, este Adrian Dantley. De momento, en esta temporada, No sé, como el máximo novato, anotador fue George Gervin, ya lo hemos dicho, 29,6. No, perdón. No, está, me he ido otro año. Adrian Dantley, que en su temporada de novato, claro, no me extraña que le eligiera novato. 24,3 puntos por partido, Era una máquina. casi 6 rebotes. Bueno, un poquito menos brillante en ese aspecto, pero bueno, también Adrian Dantley Pues jugaba... mira, esta temporada fue el máximo encestador, Adrian Adrian Dantley, Dantley, vale. con 30,7. El segundo Moses Malone con 27,8. Se quedaba corto el amigo. Malone. Malone seguramente estaría en, pues en cuantos rebotes también. Desde luego superando los 12 seguro, ¿no? Pues ahora te lo digo, pero fue el máximo rebote. Creo que también fue el máximo rebotador, pues rebotes también con 14,8. El máximo rebotador. Pues aquí estamos viendo leyendas de este deporte. Kareem Abdul-Jabbar, que falla ese tiro. Y el balón que se lo ha llevado Michael Ray Richardson. Capitada falta de Dantley, creo. 2 veces parece máximo encestador. Adrian Dantley, de la NBA. Que ha cometido esa falta personal. 2 veces. Bueno, digamos que fue el hombre de la era Pre-Stockton y Malone, ¿no? El hombre importante de Utah. Boulanier, MVP. Bucks. 24. Pues sí, claro, era él con Darrell Griffith, con Ricky Green. Ya había llegado Mark Eaton. Tenía un muy buen equipo Utah Jazz antes de llegar Stockton y Malone. Es otra pequeña brecha. Esta vez ya se van a 9. La máxima diferencia han sido 7 puntos, que yo recuerde. Bueno, le Qué han robado bien, el balón Bobby a Jones. Kareem Abdul-Jabbar. Qué bien ha corrido el contraataque Robert Paris ahí en la calle central. Y el pase de Bobby Jones. Magnífico. Bueno, pues esto ya es una diferencia importante. 11 arriba el este. Gervin. Ante Paris. De Robert Paris, ante un jugador que le saca, pues... Y final. Bueno, y encima en el Bueno, último es segundo. que claro, es que este ha sido el broche ideal para un tercer o para un cuarto. Para enmarcar. Tú lo has dicho, no digo más, para enmarcar. Ahí quedamos. 97-88, ganando el este, pero todavía queda un cuarto. Y este es otro también, Walt Frazier, mítico base de los Knicks, que ganaron 2 anillos en los 70. Pues Y esta- serán los dueños los propietarios de Cleveland Cavaliers o algo así, suponemos. Pues estaba ahí Larry O'Brien, que era el comisionado de la NBA, a la izquierda del hombre que entrevista, del periodista que estaba entrevistando en ese momento. Bueno, 11 puntos arriba del oeste. Perdón. Paul Westphal, que haya jugado con Moses Malone. Pierde el balón Moses Malone. Y lo perdió. Pues no sé si va a ser salto entre 2 o es directamente pelota para... No, salto entre 2. Dennis Johnson. No, Dennis Mo Johnson. Malone contra... Es Dennis Johnson, que no se ponga ahí Mo Malone. Zorro viejo. Bueno, pues Dennis Johnson contra Nate Archibald. Es el duelo equilibrado al menos. Bien, para Lo ha la ganado tocó Dennis Johnson, pero se la llevó el este. Michael Ray Richardson jugando con Mike Mitchell, creo que está. Y ahí está, canasta de Michael Ray Richardson. 7 puntos para el jugador en aquel entonces de los Knicks. Westphal. Contra Dennis Johnson. Falta personal. Sigue haciendo excelentes números Dennis Johnson y forzando faltas y aportando y sumando para su equipo. Bueno, ahí ven ustedes a Gary Bender, que es el hombre que tiene está a la derecha, y a la y izquierda, en la nuestras imagen, pantallas, pues eran Bill Russell y Rick Barry. 2 mitos. Los tiros libres.
101-90. Sigue ganando de 11 el este y tiene posesión de balón. Bobby Jones, Richardson. Uf, lo que ha intentado ahí, lo que ha conseguido. Buena canasta ahora. Buenísimo, Michael Ray Richardson. Cuando el oeste que va perdiendo de 13. Dennis Johnson. Ahí va a perder Jamal Wilkes, ¿no? Salva el balón, recibe ahora de nuevo. Tira, no anota. El rebote. Falta personal de Marcus Johnson. Y ahí entra Mike Mitchell. Y lo celebra el público del Coliseum de Richfield. Bueno, ahí había recibido Mo Malone, falta personal. Primer tiro libre para Moses Malone. Es que 50% o más, 54% en tiros de campo. Y bueno, luego vienen tiros libres, pero excelentes números, incluso porcentaje, sobre todo para la cantidad de tiros que ejecutaba Moses Malone. Richardson jugando con Nate Archibald, recibe el bloqueo de Bobby Jones. El tiro de Paris que no entra. Bueno, y robó la cartera a Mitchell. Bobby Jones, canasta. Qué gran pase de Mike Mitchell. Bueno, la diferencia del este que crece, ya se han ido a 14. Wilkes, el lanzamiento que no entra, rebote de Robert Paris, el pase de béisbol, está solo, vamos a ver si se recrea, canasta de Michael Ray Richardson. Y bueno, pues esto tiempo es muerto porque se va el este. Tiene que pedir tiempo muerto John McLeod, el entrenador de los Phoenix Suns de la época, y Randy Smith, el jugador de el base de los Buffalo Braves, que también estaba en el All-Star del 76 que aquí emitimos. Sí, bueno, jugó de suplente. Sí. No recuerdo exactamente su aportación. No hizo mal partido Randy Smith. Pero bueno, en aquel All-Star del 76 fue el MVP Dave Bean. En aquel entonces en los Wizards. Bueno, Wizards, digo yo. Bullets, en los Bullets. Washington Bullets, sí. Traspasado por los Pistons de Detroit. Grandísimo alero. Bueno, escolta. Bueno, Wilkes ahí ganó bien la posición, pero estaba Robert Paris, falta personal del jefe. Tiros libres para Jamal Wilkes. Vamos a ver ahí su forma de lanzar, ahí prácticamente llevando el balón a la coronilla. Una cosa muy rara. Esto tiene pinta de ser lo que hemos comentado en ocasiones, que de crío él no llegaba a lanzar o no tenía la fuerza suficiente y tenía que lanzar así, y bueno, es una mecánica que según ha ido desarrollándose físicamente no la ha cambiado, y tampoco ningún entrenador. Y mira que cuando John Wooden no se la cambia sería por algo, que fue su entrenador en UCLA. Mitchell, ¿no? Tiro no entra, rebote precisamente para Jamal Wilkes. Oh, qué bien. Robo de balón de Richardson, que ya lleva varios, y el mate. Bueno, mostrando, en aquel entonces no había galardón de mejor jugador, de mejor defensor del año, pero sí estaba el equipo defensivo, y Richardson demostrando que estaba entre los mejores 5 de la liga. Oh, ahí ha intentado un alley-oop. Bueno, no se ha atrevido ahí Robert Paris a volar. Que también el pase no era nada. No era bueno. Es que yo creo que no sabía ya ni lo que hacer Archibald. Aquí tengo que inventar algo, pero no sé el qué. Y lo que me salga. Qué buen robo de este señor, que lo hizo bien con los Knicks. Unos Knicks que mejoraron hasta el punto de llegar a 50 victorias de la mano de Hubie Brown. Gracias. No, era Hubie Brown. Yo creo que estaba en Atlanta. Espérate, no, efectivamente estaba en Atlanta. Todavía era Red Holzman, estaba como entrenador. De la mano de un pívot que vino de la Universidad de San Francisco, se llamaba Bill Cartwright, y que lo hizo francamente bien. Cartwright luego en Chicago. Bueno, de hecho, actual entrenador de Chicago. Que le llama Mike Mitchell.
Archibald. Richardson. El lanzamiento que no entra, rebote para Jamal Wilkes. Paul Westphal. Vaya canasta, ha caído con nieve. De Paul Westphal. Una parábola altísima, ¿no? La que ha escrito ese balón. Cómo me gustaba este jugador. Grandísimo. Y un entrenador de, al que le ha faltado un gran éxito, el título, pero que bueno, que ha llegó a la final en el 93. Sí, bueno, con Phoenix, pero yo creo que alguna más. Bueno, ha sido un entrenador, ha sido de playoffs. Sí. Bueno, canasta ahora de Tiny Archibald. Además ha llevado ahí un golpe de Leonard Track Robinson. No, bueno, nada agradable. Lo que le pasó a Paul Westphal es que, bueno, sus mejores años de entrenador coincidieron con los de, bueno, la verdadera consolidación del mito Jordan. Y claro, es que Jordan ha dejado, como lo hizo en su día, yo que sé, pues sin Durain, ¿no? O sea, toda una generación sin la guinda del pastel, muchos príncipes, ¿no? Sin corona, claro. Bueno, ha entrado nuevamente Artis Gilmore. Comentaba, que Chicago lo hizo muy bien esa temporada. David Greenwood y la incorporación de Larry Cannon. Qué canasta, es malo, de Mo Malone. Bueno, pues el que sigue manteniendo de todas maneras esa ventaja, 111-99, 12 arriba ahora, con la posesión del balón. Mitchell, Gilmore. Ahí lo tenemos. El lanzamiento que no entra, rebote de Julius Erving. Bueno, si le sale eso. Bueno, han conseguido mantener la posesión del balón, ese rebote ofensivo de Michael Ray Richardson, ya jugando pide calma. Nate Archibald. ¿Qué pasa? Vaya pase y vaya mate de Julius Erving. Sensacional. Sensacional todo. Qué jugada. Bueno, pues ahí juega Paul Westphal. La penetración. Vaya canastita ahora que se ha marcado ese año. Vaya canastas que estamos viendo en este partido. Paul Westphal, Y además esta es de facultades físicas, Esto es de saltar muchísimo, equilibrarse en el aire a pesar de recibir algún golpe como ha recibido y anotar la canasta. Bueno, ahora le toca al a ver qué nos ofrece o con qué nos deleita. Pie ahora de Jamal Wilkes. Buscan la fantasía siempre, quería ir. Ahí vemos el pase anterior. Fíjate la cantidad de manos que había para que llegara a su destino. La definición de Qué mate de Erving. Increíble. Ahí el bloqueo Mitchell, el lanzamiento que no entra. Bueno, el rebote que le ha llegado. Bueno, qué robo de balón ahora de Dennis Johnson. Mo Malone, que bien ha llevado el contraataque. Paul Westphal. Qué canastón de Paul Westphal. Qué canasta. Bueno, lleva 3 seguidas desde que ha vuelto a la cancha. Sí. ¿A cuál más bonita? Sí, además en diferentes estilos. Una en penetración, otra de un magnífico tiro. Y ahora está pues culminando un contraataque. Y además forzando la falta. Ahí está Eddie Johnson. Pues ahí está 3 veces entre el quinteto ideal, ¿no? El año pasado, la temporada pasada, este All-Star, la temporada anterior, mejor dicho, a este All-Star del 81 entre ellas. Jugando otra vez el Ahí está. Falta de entendimiento. Sí. El doctor J. Pérdida de balón para el y el tiempo muerto en la cancha. Y bueno, y queda algo más de 6 minutos para que finalice este All-Star. 113-104. 9 arriba. En el año 79. Creo que fue en el Silverdome de Pontiac, en Michigan, es All-Star, otro de los más bonitos que se recuerden. Mira Otis Berson, está de paisano. Pues sí tenía. Los problemas eran serios, por lo menos para no poder jugar este partido. Bueno, aparte el gesto un poco frustrado, ¿no? Sí. Estar aquí en una fiesta, todos los compañeros divirtiéndose, ¿no? Y bueno, y que tú te tengas que perder el resto del partido. No ha sido el único, ya hemos visto que Dan Raunfield ni siquiera ha podido saltar al parque.
por parte de la conferencia este. Well, up until the point when we said they had to get inside, Bill, the West team had not scored an inside basket from 12 feet on Y los in. tiros libres de Mike Mitchell. Inside there, their last 4 baskets have come from the inside. You know, the remarkable thing about this guy, he was a college teammate of Eddie Johnson's at Auburn. What a college team they had at the Southeast Conference. Y el segundo también. 12 points for Mitchell. He has done well before his hometown fans. Walter Davis Jugando bringing it Walter down, Davis. 115 to 106. Sigma. 5:45 left. Sigma taking Mitchell. Ahí va Sigma, lanza y falta personal de Mitchell, precisamente. Well, what Jack does is he gets the elbow right out in your face, and unless you're an exceptionally tall man, you really don't have a chance to block it. And then he gives you little pumps, and if he gets you leaning the wrong way, going up or down, he'll shoot it right in your face. Muy de la época, las cheerleaders. Sí, sí, sí. Peinados, el maquillaje, sí, sí. vestuario, maquillaje. Otro puntitos. Es bonita la realización así Pues de los tiros libres. eres el segundo que comenta eso. Esto a Miguel Serrano también le encantó ese plano. Bueno, esos dos planos. Posición ahí de, bueno, pues del rostro, de la concentración del tirador y bueno, y la realización de la CBS. Bueno, también estos partidos servían también un poco como experimento, ¿no? Para luego, pues bueno, aplicar de forma más cotidiana pues a los eventos deportivos, ¿no? Sí, pero esto a Super Bowl, el All-Star. Esto era un plano que ya lo utilizaban regularmente en los partidos, era habitual. Como tú dices, prueban muchas cosas siempre, pero este plano ya era conocido. Jack Sigma, que estuvo este año en unos Sonics muy decepcionantes, porque recordemos que 2 años antes fueron campeones de la NBA, ganando 4-0 Washington Bullets, y en la temporada siguiente llegaron a una final de conferencia cayendo con Los Ángeles Lakers. Aquí vimos el 7º partido de semifinal frente a Milwaukee Bucks. Pero, por esto Milwaukee Bucks que ya lo vemos en la conferencia este, ya. Pero esta temporada estuvieron francamente mal, tuvieron varias bajas y lesiones y demasiados problemas, y por eso tuvieron un récord finalmente, no llegaron ni al 50% de victorias, en 34 victorias y 48 derrotas. Vaya canasta ahora de Walter Davis. Magnífica. Y un poco en los últimos momentos, bueno, último tramo ya del partido, con 5 puntos todavía, aquí se puede jugar muchas cosas, porque ya existía esta línea de 3 puntos que estamos viendo. Bueno, ahora vamos a ver, vaya canasta de Mike Mitchell. El segundo intento. Aro pasado. Vamos a verlo ahí. Con Sigma, entre Sigma y Abdul-Jabbar, pero bueno, ha capturado ahí el rebote. No, en verdad, este cámara sí, bueno, un es poquito, más futbolero que otra cosa, un poquito deficiente. Saca más suelo que aire. Y hombre, en fútbol vale, pero en baloncesto. Se reanuda el juego después del tiempo muerto. Aquí está la graciosa mascota de este equipo. Comiéndose las uñas. Nervios. Sí, sí. De verdad, el hijo de Ervin se ha buscado un sitio de lujo para ver el partido, ¿eh? Que tiene pito pita. Aquí si eres hijo de... Pues hombre, está bien aprovecharlo y situarte en el mejor sitio. Davis. Muy buena canasta ahí. Suspensión lateral de Walter Davis. Es una cosa que a continuación no vería. Se ha acercado al este, la conferencia oeste, a solo 5 puntos. 117-102, atención, robo de balón. Mejor dicho, pérdida de balón del este. Walter Davis, bueno, tiene que esperar a que sus compañeros le ayuden en el estático, a punto de perder. Falta personal de Julius Erving. Sí, menos mal que sacó la falta, porque quería decidir cuando había casi los 5 rivales y solamente tenía un compañero en quien apoyarse. Rookie del año, procedente de North Carolina. Vaya máquina de anotar que era este Walter Davis. Primer tiro libre. 11 puntos en el partido.
Se han anotado los dos. Y atención, esto es 117-114. A 3. Irving a punto de perder el balón de Michael Ray Richardson. De nuevo Irving. Jack Sigma ahí agobiando ahí en defensa, a punto de robar. Falta de Jack Sigma. Y entra Tiny Archibald porque esto hay que calmarlo y arreglarlo. No las tiene todas consigo ahora, ni mucho menos el entrenador de la conferencia este. Y ahí vemos a Otis Pearson. Bueno, pues Julius Erving, 16 puntos que lleva ya. Me hacía gracia cuando hemos visto los entrenadores, el McLeod y su asistente Al Bianchi, el destrozo que hizo Al Bianchi años más tarde, como 9 años más tarde, en la franquicia de los Knicks, cuando era el general manager. Madre mía, se cargó a Pitino, se cargó un equipo ya hecho prácticamente. Y hecho para triunfar. Esos Knicks de Nueva York, poniendo entrenadores a su antojo. Qué desastre Al Bianchi en los Knicks. Un poco el pupas, ¿no? Yo creo, los Knicks de un equipo que yo creo que con esos que se queda un poco corto de palmarés para lo que han sido, ¿no? Cortísimo. O sea, solo 2 anillos. Sí. Y aparte que el último de ellos llegó hace 30 años. Nada más y nada menos. Buen gancho, bueno, buen gancho no, el gancho de Abdul Jabbar. Hemos visto como última canasta y 3 puntos arriba. Bueno, y roba atención ahora. Bueno, pues poco a poco se han dejado comer el terreno. 119-116 para el equipo que defiende. Walter Davis, Kareem Abdul-Jabbar. Bueno, se lamenta Abdul Jabbar, con razón. Mira aquí Track Robinson también desde el banquillo, se lamenta. Sí, porque bueno, que los jugadores se lo tomasen un poquito pues más relajadamente, porque además no estamos en un partido de clubes. Sí que en los últimos minutos ya digamos que se hacía una especie de conciencia común, ¿no? Hay que ganar, claro. Hay que ganar como sea, ¿no? Esto, vale, la fiesta está muy bien, pero luego esto entra la historia. Muy buena canasta de Tiny Archibald. Toma un poquito aire el 121-116. La Ciudad Deportiva de Real Madrid hizo cosas que no se habían visto nunca. Y mira que le da igual todo y pasaba de todo. Karim amaga el tiro, se acerca a canasta ante Robert Paris. Vaya canastita ahora. Preciosa. De este hombre que acaba de meter esta canasta dijo Magic Johnson que era el atleta con la estampa más bella de todos los deportes. Kareem Abdul-Jabbar. A mí la estampa de Jabbar me pareció impresionante siempre. Esto va a ser campo atrás, ¿no? No porque consideran los árbitros que no tenía el balón controlado ninguno de ambos equipos. Controla el ahora. Sí, parece un partido universitario ahí controlando Nate Archibald. Un estilo completamente, digamos, la versión 2.0, ¿no? Nate Archibald, ¿no? Sí. Jugador más cerebral, más de controlar el tempo del partido. Ahí está Eddie Johnson. Está perdiendo sus oportunidades el oeste. Ha fallado 2 tiros, 2 ataques consecutivos. Están perdiendo opciones. Nate Archibald. Bobby Jones. De nuevo Nate Tiny Archibald. El tiro que no entra. El rebote fantástico en ataque de Bobby Jones. Lo que ha fallado ahí bajo el aro. El salto de Erving. Jack Sigma se llevó la pelota. Tiempo. Y ahora tiempo muerto. Lo que pide George Gervin. Lógico. Está perdiendo, como tú bien has comentado, sus opciones el oeste. Por eso, a nada que volvían a atacar, tiempo muerto para hacerlo ahora con más calma, más pausa y hacerlo mejor. Este de pelo blanco es Al Bianchi, que está aquí al lado de John McLeod. Bueno, sácalo este. El tiro de Walter Davis que no entra. Nate Archibald, la canasta de Eddie Johnson. Amigo, pues esto 123-118, esto ya está casi resuelto. Era muy poco, ¿no? Sí, ahora a punto de robar Eddie Johnson. Sigue manteniendo la pelota el oeste.
Gervin, bueno, vaya canasta también. Como el tiro ese era de Josh Gervin, no se podía salir. El balón dice, es que he salido de las manos de quien he salido, no le puedo dejar mal. No sé qué jugador decía que bueno, que lo máximo que se podía esperar es que después de lanzar 40 veces que se cansase. Uno de los más grandes anotadores de todos los tiempos. Bueno, qué pase de Julius Erving para Paris, el tiro fallado y balón para el oeste. El oeste. Bueno, pues están a tiro de triple. Y por eso tiempo muerto. Amigo, 4 segundos. 4 segundos. Porque cuando habían pedido tiempo muerto para preparar jugada porque faltarían muy pocos segundos. Bueno, pues aquí lo tenemos, 4 segundos. Tiro de triple, un triple, pues... Bueno, los triples que era su segunda temporada. Todavía no estaban tan habituados. Era una cosa, bueno, pues un invento. Habituarse al triple hasta que no se llegó a los 90 no se tiraba. Bueno, de hecho, incluso en el baloncesto europeo, ¿qué temporada fue? 84-85. Sí, después de los Juegos de Los Ángeles, ¿no? Sí, bueno, pues últimos segundos, Jack Sigma de 3. No. Y acabó. Pues era buena la idea. Era muy buena la idea. Pero finalmente no cuajó. Bueno, pues victoria 123-120 para el este y el MVP del partido. Ahí está. Ahí lo tenemos. Nate Tiny Archibald de los Boston Celtics. Sus estadísticas, que igual no son demasiado espectaculares, ¿no? Pero además es un jugador que no ha sido titular. 9 puntos, 5 rebotes, pero eso sí, 9 asistencias, de las cuales algunas de ellas han sido los momentos más bellos del partido. Claro, y ha sido el que ha revolucionado el partido y ha sido el jugador que ha dado el tirón para su equipo que se fuera el marcador. Y claro, ahí vemos las asistencias, pero los pases que luego finalmente no se materializaron en canastas, o por lo menos tras su pase, sino luego después, esas no se cuentan. Y también ha habido muy buenos pases, como ya hemos visto, de Archibald. De Regicius, en fin. Bueno, ahí está. El MVP Nate Archibald de este All-Star de 1981 que hemos disfrutado aquí en Sportmanía en NBA Plus. Fue un placer como siempre. Hasta la próxima. Un saludo.